Bienvenidos a esta nueva exploración. A ver, piensen en esto por un segundo. Roma no solo conquistó el mundo con la espada implacable de sus legiones, sino con algo mucho más duradero, la afilada pluma de sus juristas. Es literalmente fascinante pensar que, mientras todos esos colosales monumentos de mármol y piedra inevitablemente se volvieron polvo con el paso de los siglos, sus leyes hicieron algo completamente distinto. Se filtraron casi silenciosamente en el ADN mismo de las naciones modernas. Hoy vamos a ver cómo ese código antiguo sigue estructurando nuestras vidas cotidianas. Bueno, entremos de lleno en esto, porque hay una paradoja central que nos va a guiar en esta ocasión. ¿Cómo es posible que una civilización de hace 2000 años, o sea, una sociedad sin electricidad, sin computadoras, sin telecomunicaciones, haya podido establecer las bases lógicas que hoy dictan cómo compramos una casa, cómo firmamos un contrato de alquiler, o incluso cómo un juez evalúa las pruebas en un tribunal moderno? Es simplemente increíble. Para entender esta locura de supervivencia histórica, vamos a seguir una ruta muy clara. Vamos a ver el eco de las leyes, el nacimiento de la famosa ley de las 12 tablas, luego analizaremos el genio jurídico romano, pasaremos por el monumental Código de Justiniano y terminaremos con su huella global actual. En resumen, vamos a rastrear ese legado vivo de la ley, desde las costumbres antiguas hasta los tribunales de hoy. Empezamos con la parte 1, el eco de las leyes, la fundación invisible. Imagínense esto visualmente. Si ponemos de un lado el polvo y las ruinas desgastadas del antiguo foro romano, y del otro lado, no sé, la madera pulida y los pasillos impecables de los tribunales modernos en Nueva York, París o Madrid, uno pensaría que son dos universos desconectados, ¿verdad? Pues resulta que no es así. Los marcos legales que usamos todos los días en estas superciudades son descendientes directísimos de las ideas que forjaron esos primeros juristas romanos. Lo que nos lleva a la parte 2, la ley de las 12 tablas, de la costumbre a la ley escrita. Aquí viajamos en el tiempo a la Roma temprana. Y sinceramente era un caos social. Había una tensión brutal, una verdadera lucha de clases constante entre dos grupos superdefinidos. Los patricios, que eran la élite aristocrática, y los plebeyos, que eran la gran mayoría del pueblo trabajador. El gran problema era que las leyes, las reglas del juego, no estaban escritas. Eran costumbres guardadas en secreto absoluto por los sacerdotes patricios. O sea, los plebeyos ni siquiera sabían bajo qué reglas los juzgaban. Se necesitaba una solución urgente y transparente para evitar un estallido. Y esa inmensa olla de presión social finalmente explotó en un año que cambió la historia del derecho para siempre, el año 451 a.C., el momento exacto en que nació la ley de las 12 tablas. Entonces el punto crucial aquí es que, por primera vez en toda la historia de esta civilización, la ley dejó de ser un misticismo oculto para unos cuantos privilegiados. Las tablas de bronce se colgaron a la vista de absolutamente todos en el foro romano. Esto no fue un simple trámite administrativo, fue una democratización radical de la justicia. La gente, la ciudadanía, ahora tenía reglas claras y predecibles. Y les comparto un dato que me parece espectacular. ¿Saben qué tan rápido permeó esto en la sociedad? Bueno, los niños romanos no solo aprendían gramática en la escuela, los hacían memorizar el texto completo de las 12 tablas y recitarlo en voz alta como si fuera un poema épico. Imagínense eso, así de profundamente arraigadas estaban estas nuevas leyes públicas en su cultura de todos los días. Pasamos a la sección 3, el genio jurídico romano, la sofisticación de ius y lex. Avanzamos en la línea de tiempo hacia la República y el Imperio, y aquí es donde el sistema se vuelve intelectualmente fascinante. Porque claro, las leyes escritas en bronce son útiles, pero ante problemas nuevos se vuelven obsoletas muy rápido. La solución llegó gracias a los pretores. Estos magistrados eran brillantes, emitían edictos y básicamente adaptaban esa ley rígida a la realidad social cambiante. Agarraban reglas viejas y las moldeaban para resolver problemas comerciales reales del momento. Crearon lo que hoy llamaríamos un derecho vivo, evitando por completo que el sistema se estancara. Y mientras los pretores resolvían lo práctico, los jurisconsultos, que eran las grandes mentes expertas de la época como Ulpiano, Gallo y Papiñano, elevaron la ley a una filosofía. Fíjense bien, ellos definieron la justicia con 3 máximas impresionantes: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Es increíble detenerse a pensar en esto. Cualquier código civil o penal moderno de hoy en día, en el fondo, simplemente intenta hacer cumplir estas 3 mismísimas ideas. Y esto ilustra de manera brillante cómo organizaban su mundo legal. Por un lado tenían el ius civile, o derecho civil. Este era un marco legal súper exclusivo, casi como un privilegio sagrado, que aplicaba únicamente a los ciudadanos romanos. Eran sus derechos y deberes inalienables solo por el hecho de pertenecer a la urbe.
Pero claro, Roma era un imperio gigantesco que hacía negocios e interactuaba con miles de personas que no tenían ciudadanía. ¿Cómo resolvían las disputas con ellos? Bueno, desarrollaron el ius gentium, o el derecho de gentes. Era un marco legal que se basaba en la razón natural y lógica compartida por todos los pueblos. Y al hacer esto, literalmente sentaron las bases de lo que hoy todos conocemos como derecho internacional. Una verdadera genialidad. Entramos al momento decisivo. Sección 4. El Código de Justiniano. Salvando 1000 años de pensamiento. Llegamos al clímax de la narrativa. El escenario es dramático. El Imperio Romano de Occidente se está desmoronando, está invadido, fragmentado, el caos total amenaza con borrar siglos de desarrollo intelectual de la faz de la Tierra. Sin embargo, en Oriente, desde Bizancio, el emperador Justiniano entra en escena y toma una decisión monumental. Le ordena a sus mejores expertos recopilar, organizar y salvar casi 1000 años de pensamiento jurídico antes de que las eras oscuras pudieran destruirlo. Fue una misión de rescate intelectual sin precedentes en la historia. Ahora, lo que es realmente interesante de esta parte es cómo estructuraron esta gigantesca Biblia de la ley conocida como el Corpus Juris Civilis. No agarraron y amontonaron textos al azar, los categorizaron perfectamente en 4 partes limpias. Las institutas eran el manual de introducción para los estudiantes. El digesto condensaba siglos de opiniones brillantes de los mejores juristas. El código guardaba todas las leyes imperiales vigentes y las novelas dejaban el espacio para las leyes nuevas. Es justamente esta estructura tan clara la razón por la que este conocimiento pudo sobrevivir intacto y seguir estudiándose siglos después. Y esto nos trae a la sección 5, la huella global actual, el Renacimiento y la era moderna. Hagamos un recorrido rápido. Todo ese conocimiento durmió durante siglos hasta que en el siglo XI una copia del digesto fue redescubierta. Esto fue un evento tan sísmico que la gente motivó la creación de las primeras universidades modernas en Bolonia, Italia, solo para poder estudiarlo. Si avanzamos un poco más hasta 1804, encontramos a Napoleón Bonaparte estructurando su famoso Código Civil directamente sobre estos mismos cimientos romanos. Un código que se exportaría como un incendio forestal, moldeando el sistema legal de casi toda Europa continental y América Latina, hasta llegar a su influencia global actual. Muchas veces se tiene la idea de que el mundo legal está dividido en 2 bandos opuestos, el common law de los anglosajones, que se usa en Estados Unidos o Inglaterra, y el derecho civil continental del resto de Europa y Latinoamérica. Pero, independientemente de sus diferencias en los procedimientos, es clave entender que ambos sistemas beben profunda y directamente de la mismísima fuente. Tienen la misma base de lógica y equidad romana. Pasemos a ver cómo se construye esto en el día a día, porque queda clarísimo que no hablamos de historia antigua empolvada. La presunción de inocencia, esa regla de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es romana. El concepto de que tienes derecho exclusivo sobre tu propiedad privada, romano. La capacidad de organizar tus bienes en un testamento o los parámetros básicos de un contrato de matrimonio, todos esos conceptos de la vida diaria son hijos directísimos de las mentes jurídicas de Roma. Para cerrar esta exploración, les dejo una gran reflexión. No estudiamos el derecho romano como un simple pasatiempo académico para ver qué pasó en la antigüedad. Lo analizamos porque es literalmente la única manera de descifrar la arquitectura de nuestro mundo actual. Porque, al final del día, sin importar en qué país vivamos o a qué tribunal entremos, todos nosotros seguimos siendo ciudadanos del imperio de la razón. Gracias por acompañarnos a descubrir el ADN de nuestra sociedad.